Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. La bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Este es un mundo egoísta que no escucha y no mira. Hola, hola. Hoy un programa muy especial con el doctor César Vidal. La conclusión de su mensaje acerca de la agenda mundial, hoy apelando al rol trascendente de la Iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. De modo que es importantísimo que estés presente como cristiano y sepas cuál es el lugar que Dios le da hoy a la Iglesia del Señor en medio de tanta confusión y tanto caos internacional y particularmente, por qué no decirlo, en nuestro país. Yo levantaré bandera. Voy a intentar en esta segunda parte trazar lo que debería de ser la respuesta del pueblo de Dios frente a esta amenaza. Seamos conscientes o no, ellos consideran que somos su amenaza, lo cual es bastante significativo. Es decir, nosotros podemos pensar que esto es amenazante, pero curiosamente desde el otro lado piensan que la amenaza somos nosotros, aunque quizá no nos demos cuenta de ello. Y voy a intentar en los próximos minutos indicar lo que serían algunas vías de actuación en este sentido. Y me parece, me voy a detener de nuevo, voy a trazar algunos aspectos de cómo deberíamos enfocar esta situación y creo que en el tiempo de preguntas seguramente tendremos la posibilidad de atar cabos, de poder ver algunos aspectos de manera más concreta. En fin, espero que podamos descender a cuestiones más específicas. Primero, debemos saber identificar las mentiras. Esto es algo esencial. Si ustedes recuerdan, el relato de la caída que aparece en Génesis 3 es el relato, la consecuencia tristísima de cómo en un momento determinado Eva y después Adán son incapaces de manejar la mentira. Por cierto, es una mentira la de resonancias diabólicas que aparece también en el caso de la agenda globalista. Es algo curioso cómo algunos de sus dirigentes, como es el caso de George Soros, han expresado en público más de una vez que se sienten como Dios. Es decir, esa tentación que Satanás coloca delante de Eva y le dice, no, esto no va a tener malas consecuencias, lo que sucede es que seréis como Dios y vosotros estableceréis lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, pues esa tentación, no cabe la menor duda de que parece que es la tentación que han tenido ante sí algunos de los grandes referentes de la agenda globalista y por lo tanto están encantados con haber caído en esa tentación. Yo recuerdo que cuando vi una entrevista de George Soros en la que él, con su frialdad habitual, de pronto decía que había momentos en que se sentía como Dios, la verdad es que a uno se le hielan la sangre en las venas escuchando esa afirmación. Pero creo que es muy importante, hay que identificar la mentira antes de que esa levadura leude la masa. Es decir, si se encuentran ustedes en un momento determinado con una versión de la Biblia donde se suprimen las referencias al aborto, por ejemplo, si se encuentran ustedes con una edición de las Escrituras donde los pasajes donde se habla de la homosexualidad se intentan explicar como que no tienen nada que ver con la homosexualidad,
si tropiezan con un libro donde de pronto se nos descubre que la homosexualidad es una manía que nos entró a los cristianos hace siglos, pero que la Biblia no tiene nada que decir al respecto, si en un momento determinado esa enseñanza se difunde en una facultad de teología, en un seminario, en una escuela bíblica, bien, identifiquen ustedes la mentira, porque la mentira está actuando. Y la mentira, además, es un instrumento de propaganda muy importante. Cuando de pronto alguien dice que el matrimonio homosexual está bien, porque si la gente se quiere, ¿por qué no se va a casar? Habría que preguntarle por qué, al menos de momento, sin embargo, no consentimos que una madre se case con su hijo, que un padre se case con su hija, que dos hermanos se casen entre sí, o que, por ejemplo, un adulto se case con una niña. El argumento de si se quieren, ¿por qué no se van a casar? No tiene ninguna fuerza, como tampoco tiene ninguna fuerza el hecho de destruir una vida, como es en el caso del aborto, supuestamente porque eso corregiría determinadas malas situaciones. La destrucción de una vida humana, lamentablemente, no corrige nada, es la destrucción de una vida humana. Y si además es una vida inocente e indefensa, hay que dejar muy claro que efectivamente es un crimen, guste o no guste, esté incluido o no esté incluido en el Código Penal. Y además, continuando el razonamiento del ministro de Sanidad argentino, efectivamente, si eso es humano, lo que se está perpetrando en los abortorios es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Genocidio perpetrado por democracias. El hecho de que lo legalicen las democracias no le priva de su carácter genocida. De modo que identifiquen las mentiras, porque eso les va a ayudar bastante a enfrentarse con cualquiera de estas situaciones, entre otras cosas porque el adversario, como muy bien dejó establecido Jesús en el Evangelio de Juan, se caracteriza por dos cosas: es un homicida y es un embustero, es el padre de la mentira. De manera que va a caer con ustedes de esa manera. Segunda cuestión que es enormemente relevante y que tienen ustedes que tener en cuenta. Les voy a pedir que me acompañen al libro del Apocalipsis, a un texto que no se suele predicar mucho sobre él, pero que posiblemente es un texto que hay que recordar mucho en los tiempos en que vivimos. Apocalipsis capítulo 21, donde Cristo se está dirigiendo a Juan y en un momento determinado, en Apocalipsis 21, le dice lo siguiente, versículos del 5 en adelante. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quisiera detenerme en ese versículo 8. Ustedes verán que Cristo, que está hablando con Juan, da un listado de la gente que desciende al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si nosotros hubiéramos elaborado la lista, seguramente en primer lugar no hubiéramos colocado a los cobardes. Pero es bastante significativo que Jesús coloca a los cobardes en primer lugar. Y de la manita de los cobardes, en esa especie de dípticos, de dúos, de gente que se va despeñando en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, van los incrédulos. El pueblo de Dios no puede permitirse tener cobardes ni gente que en un momento determinado no crea aquello que Cristo ha enseñado en su palabra. Y si quieren enfrentarse con esta situación, lo que no pueden ser jamás es cobardes. Tienen que darse cuenta de que efectivamente, como dice Pablo escribiendo a uno de sus discípulos predilectos, el Señor lo que nos ha dado no es un espíritu de temor. Y eso es enormemente importante.
los cobardes y los incrédulos son los que van los primeros en la fila de aquellos que serán arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Me parece enormemente importante, ténganlo en cuenta, porque van a intentar intimidarlos. Esta misma semana, por no ir más lejos y no detenerme en experiencias propias, esta misma semana un misionero norirlandés que trabaja en Almería, una ciudad situada en el sur de España, y que se llama Will Graham, y que es una persona muy íntegra, muy fiel al Señor, y que por supuesto se está enfrentando con este tipo de cuestiones, sobre todo en la medida en que han entrado dentro del pueblo de Dios, recibía amenazas de una pastora partidaria de la ideología de género y recibía amenazas en el sentido de que iba a conseguir que lo procesaran ante los tribunales por un delito de odio. Y la respuesta de este hermano, que es un misionero en España, fue seguir defendiendo lo que dice la Escritura. No se puede ser cobarde. Y efectivamente aquellos que sean cobardes les va a pasar por encima la apisonadora, les va a pasar por encima el bulldozer. Porque lo que es obvio es que en una batalla donde tenemos a los medios de comunicación en su mayoría enfrente, donde además hay gente que trabaja en el interior de algunas instituciones evangélicas para ir en esa dirección, no se puede uno permitir ser cobarde. Pero no solamente por pura práctica de lo que es esa situación, sino porque es que los cobardes van en cabeza a la hora de aquellos que acaban en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tercero, además de identificar las mentiras, además de rechazar toda forma de cobardía, tenemos que recordar qué somos exactamente. Les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Evangelio de Mateo es un evangelio enormemente curioso porque es un evangelio escrito en primer lugar para judíos. Empieza con una referencia a Jesús como hijo de Abraham e hijo de David, que seguramente a los gentiles de la época, la mayoría de aquello les sonaría pues eso, a judío, ¿quién es Abraham y quién es David? Y después viene una genealogía judía, y a continuación hay multitud de referencias a las escrituras, las profecías que se cumplen en Jesús como el Mesías, y ya en el colmo de esa visión judía, Mateo, en vez de los 5 libros de Moisés, de los 5 libros de la Torá, incluye 5 grandes discursos de Jesús. Es más, esos 5 grandes discursos de Jesús que incluye Mateo son 5 discursos que tiene cada uno de ellos un paralelo con los 5 libros de Moisés. Por ejemplo, el primer discurso, que es el Sermón del Monte, en Mateo del 5 al 7, es un paralelo con el Génesis. Igual que el Génesis nos habla del origen del mundo, de la humanidad y del pueblo de Dios, el Sermón del Monte nos coloca en el origen, en el inicio de la vida cristiana. Igual que el Éxodo nos habla de la salida del pueblo de Israel hacia su misión histórica, sale de Egipto hacia la tierra prometida. El segundo gran discurso de Jesús en Mateo 10 nos habla de la salida de su pueblo para cumplir su misión histórica, predicar el evangelio a otros. Es el gran discurso misionero de Jesús en Mateo 10. Bien, cuando llega a Mateo 5, cuando empieza ese primer gran discurso, que es el Sermón del Monte, Jesús define cómo son sus discípulos. Este es un discurso para discípulos y dice muy claramente en Mateo capítulo 5 que efectivamente subió al monte y sentándose a él, dice en Mateo 5:1, vinieron los discípulos y él empezó a hablar. Lo primero que Jesús les dice a los discípulos es muy chocante, porque empieza diciendo que sus discípulos son felices, dichosos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque pueden invocar a Dios y Dios les permite cambiar el automóvil cada año, porque conocen unas fórmulas mágicas para lograr la prosperidad económica, porque siempre están de buen humor. No. Curiosamente son felices porque lloran,
son felices porque tienen hambre y sed de justicia, son felices porque hablan mal de ellos y los calumnian. Y Jesús aclara que todo eso es un motivo de felicidad, de dicha, de bienaventuranza, porque es verdad que lloran, pero solo ellos serán consolados por Dios. Es verdad que tienen hambre y sed de justicia, pero ellos sí que van a ser saciados, a diferencia de otros seres humanos. Y es verdad que hablan mal de ellos y los calumnian y vierten mentiras sobre su vida, pero eso demuestra que están cumpliendo un ministerio como el de los profetas y tendrán su recompensa en el reino de los cielos. Y entonces Jesús de pronto define a los discípulos y los define de dos maneras que no son el nombre de una denominación, pero que muestra claramente lo que nosotros tenemos que ser en esta batalla que estamos librando o en este conjunto de batallas que estamos librando. Primero, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lo primero que tiene que recordar el pueblo de Dios para saber lo que es que es la sal de la tierra. No es una marca más de sal en el supermercado espiritual de este planeta. Es la sal, la única sal que hay en esta tierra. Y cuando Jesús está hablando de la sal de la tierra, no está hablando de un condimento que permite que la comida sea más gustosa y más sabrosa. No es eso de lo que está hablando. La sal tenía, en la época de Jesús y durante siglos, fundamentalmente una finalidad que era una finalidad de conservación. Lo que evitaba que algo se pudriera, se corrompiera, se echara a perder, era el hecho de que se salaba con sal. Cuando hace algo más de 500 años los españoles llegaron hasta las costas de Hispanoamérica, no voy a hacer un juicio sobre si eso fue positivo o fue muy negativo, consiguieron llegar porque sus alimentos estaban salados. Y por lo tanto, en el cruce del Atlántico, esa carne, ese pescado no se corrompió y pudieron ir consumiendo los alimentos hasta llegar a las costas del continente americano. Y Jesús dice, vivís en una sociedad que por su propia naturaleza tiende a corromperse, a pudrirse, a echarse a perder. Y lo que hace que la tierra al final no sea un inmenso montón de podredumbre y de putrefacción es que vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, ¿y qué sucede si en un momento determinado no queremos complicarnos la vida? ¿Qué sucede si en un momento determinado decimos ¿por qué vamos a salar una sociedad corrupta? Que se las apañe como quiera. Vamos a meternos en el salero de las 4 paredes de la iglesia, donde la gente es más amable y canta y se da abrazos y se besa y ora, etcétera, etcétera, y no nos tenemos que complicar con lo que pasa en esta tierra en la que vivimos. ¿Qué sucede entonces? No vais a ganar la paz social. Y Jesús es muy claro. Cuando la sal no cumple con su función de salar, no la dejan vivir tranquila. No, por el contrario, la arrojan al suelo y la pisotean. Y esto es terrible. El pueblo de Dios tiene que ser consciente que tiene la misión de ser la sal de la tierra y si piensa que va a ganar la paz social rindiéndose y no molestando a las fuerzas del mal, es muy ingenuo. Porque las fuerzas del mal llegan a la conclusión de que eso es un grupo de cobardes y de hipócritas. Es verdad que efectivamente defienden una serie de principios con la boca, pero luego no están dispuestos a pasar un mal rato ni un mal día por esos principios que dicen defender. Y por lo tanto, cuando queramos, los pisoteamos. Permítanme que les cuente una anécdota al respecto. Les podría contar muchas, pero esta me parece muy iluminadora. En el año 2005-2006, el entonces presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que en los últimos tiempos se dedica sobre todo a viajar a Venezuela y decir que las últimas elecciones del 6 de diciembre han sido limpias, democráticas e intachables, lo cual dice bastante de Rodríguez Zapatero, empezó a impulsar las primeras leyes de ideología de género. Una de ellas era precisamente la ley de matrimonio homosexual. La mayoría de las iglesias evangélicas en España, agrupadas además en FEREDE, decidieron callarse.
no nos vamos a complicar la vida, no nos vamos a complicar la existencia. Si dos homosexuales se quieren casar, que se casen. En un momento determinado, el gobierno de Zapatero, que podía ser incompetente en muchas cosas, pero que no era tan estúpido como parecía, hasta creó una fundación que llevaba el nombre de la tolerancia en su título y que repartía dinero a las confesiones no católicas, judíos, musulmanes y evangélicos. Pero para que quedara claro lo que estaba comprando el gobierno, colocaron como presidente, como cabeza máxima de esa fundación, al homosexual político más conocido de España, que se llamaba Pedro Cerolo. Y la mayoría de los evangélicos compraron el producto. Tenemos la paz social, finalmente esto parece que no hay quien lo frene y efectivamente vamos a ir por ese camino. Pero ¿qué es lo que sucede cuando la sal decide que no sala y que se queda en el salero y que va a comprar estar tranquila? Que la acaban tirando al suelo y la pisotean. Hace un par de años empezaron a ser aprobadas en las distintas comunidades autónomas españolas, el equivalente a los estados que ustedes tienen en Argentina, empezaron a aprobarse las leyes contra la discriminación por razón de género. Leyes que en un momento determinado, si una persona que, por ejemplo, es psicólogo o psiquiatra, trata a un homosexual que quiere dejar de ser homosexual, le pueden llevar a la cárcel. Leyes que establecen que si de pronto Juanita, que es la secretaria del pastor, un día llama a la puerta del pastor y le dice: mire, pastor, a partir de esta semana yo voy a venir a la iglesia con María, que es mi novia, y espero que dentro de unos meses, si el Señor confirma nuestro noviazgo, usted nos casa, y el pastor no consiente en casar a esa pareja de lesbianas, pues efectivamente el pastor se pueda encontrar incluso con una pena de prisión. Leyes que, por ejemplo, implican que si en estos momentos se da la circunstancia de que despides a una persona porque es un homosexual practicante, efectivamente estás cometiendo un delito de odio. Y en ese momento los pastores evangélicos empezaron a asustarse y algunos entraron en pánico. Eso no hubiera pasado si la sal hubiera salado desde el principio, en lugar de decidir que dejaba de salar. Y esta es una lección que ustedes tienen que tener muy clara. Ustedes, como todos los cristianos, como los discípulos de Jesús, son la sal de la tierra, somos la sal de la tierra. Y si renunciamos a salar para impedir que nuestra cultura, nuestra nación, nuestra sociedad se pudra, eso no les va a ganar la tranquilidad. Eso producirá el desprecio de esa sociedad y cuando ustedes menos lo esperen, caerán sobre ustedes para pisotearlos. Segunda cuestión que deberíamos recordar y que Jesús establece también aquí en Mateo 5 y que forma parte de nuestra identidad, además de ser la sal de la tierra. Versículo 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. No sois una luz más. No sois una de las luces que iluminan a este mundo. Y existe una luz mormona y una luz hinduista y una luz budista y una luz gnóstica, etcétera, etcétera. No, no, no. La única luz que tiene este mundo sois vosotros. No sois ni siquiera la mejor de las luces, no, sois la luz, no hay más. Y si vosotros no ilumináis a este mundo, si vosotros no ilumináis esta sociedad va a ir dando tumbos, va a tropezar y se va a romper la crisma. Cuando yo veía hace unos minutos ese vídeo en el que aparecían las manifestaciones pro vida en Argentina, con ese pañuelo azul, con ese pañuelo celeste, recordaba precisamente este pasaje. La sociedad argentina es una sociedad que se puede ver sumida totalmente en las tinieblas.
Los medios de comunicación le van a insistir en el hecho de que el aborto forma parte de los derechos de salud reproductiva y sexual de la mujer. Van a intentar lavarle el cerebro como están haciendo con todas las sociedades. Y en medio de esa negrura y de esa oscuridad, o los discípulos de Jesús arrojan luz y actúan como la luz del mundo, o qué inmensas tinieblas, qué profunda oscuridad, qué tremenda negrura la que va a cometer a esa sociedad, que irá tropezando hasta que se rompa el cuello en cualquier curva del camino. Y esto es algo tremendamente relevante. No lo olvidemos, hay que identificar la mentira, no hay que dejarse llevar por el miedo, pero hay que recordar quiénes somos. Y somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuarto, y esto me parece enormemente importante, esta es una carrera de fondo. Esta es una carrera que va a durar mucho tiempo y que por lo tanto no podemos pensar que esto se va a solucionar en la votación de esta tarde o en las actividades de la próxima semana o en lo que va a suceder hasta las próximas elecciones presidenciales. Esta es una carrera de fondo, como la vida cristiana es una carrera de fondo, y desgraciadamente hay gente que piensa que la vida del pueblo de Dios es una carrera de 100 metros lisos. No es así. Se parece mucho más a un maratón. Quiero subrayar, para terminar con esta tremenda exposición, lo que César mencionó, César Vidal. Somos sal y luz. Si la sal se desvanece, la sal espiritual va a ser pisoteada. Si la luz no ilumina, no sirve para nada. Somos la sal y la luz del mundo. Esta bendición y este privilegio es exclusivo de los hijos de Dios que pertenecemos a la Iglesia del Señor. De modo que es tiempo de asumir el lugar que el Señor nos asigna con valentía. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres.